Entramos en el cuarto tema de nuestro curso, la conciencia moral. Es una palabra que viene del griego, deriva de otra, syneidesis, que significa más o menos como acompañar el conocimiento. Se trata del conocimiento objetivo y reflexivo sobre uno mismo, que implica interioridad, implica responsabilidad, implica autodominio. Podría definirse etimológicamente como la expresión de la estructura ético-religiosa de la persona, desde donde la persona toma decisiones, desde donde la persona discierne, desde donde la persona pues valora aquello que ha de realizar, aquello que ha de hacer en su vida. En el Antiguo Testamento la conciencia era llamada el corazón. No se refería a la víscera del corazón, sino a la interioridad, a la intimidad. Allí donde el ser humano puede verse a sí mismo en su ser más íntimo y en referencia irrenunciable a Dios. El corazón del hombre puede estar lejos de Dios por mucho que aparentemente pueda parecer que está cerca. A veces puede parecer como una persona muy piadosa y muy de fe, y sin embargo su intimidad está muy alejada de Dios, su centro de atención está muy alejado de Dios y sus tomas de decisiones están muy alejadas del querer, del sentir de Dios y por tanto de la verdad y del bien. Así que lo que está por sanar es el corazón humano. Es ahí donde, en la intimidad del ser humano, donde surgen los actos buenos o los actos malos. Por eso el profeta Ezequiel dice que hay que cambiar el corazón de piedra para darle al hombre un corazón de carne, animado e inspirado por el Espíritu de Dios. El Nuevo Testamento viene a decir que la conciencia es el espacio de intimidad que remite a la persona a su nueva situación de redimido en Cristo. En la medida en que uno tiene conciencia, es decir, sabe que es hijo de Dios por el bautismo, así su conciencia le lleva a construirse y a desarrollar esa cualidad de ser hijo de Dios. Es la conciencia, es decir, la certeza interior de que eres hijo de Dios y que tienes que actuar de acuerdo al proyecto de Dios que se revela en Jesucristo. Por tanto, la conciencia es como el testigo, el juez interior, una instancia crítica respecto al ser y al actuar de la persona. Para cristianos, ser y actuar como discípulo de Jesucristo adquiere una especie de carta de prioridad. Estamos ligados al Señor por opción y por tanto estamos inseparablemente unidos al Señor. Nuestras acciones no pueden ser diferentes de las que tendría el Señor. Por tanto, la sindéresis, la conciencia, es la capacidad humana para la percepción de los valores morales y en ello interviene pues, los procesos de crecimiento espiritual, la percepción de los valores, la actuación funcional, las distintas experiencias en las tomas de decisiones propias y ajenas que van configurando pues, esa interioridad y la certeza de estar en consonancia o no con el Evangelio, con el seguimiento de Jesucristo. Curiosamente, la cosmología tiene un principio que se llama el principio antrópico, que dice que cualquier teoría válida sobre el universo tiene que ser consistente con la existencia del ser humano. Todo lo que se diga tiene que explicar al ser humano, tiene que hacer viable y posible la vida humana.
No se puede hablar del universo, del cosmos, en una clave diferente que no tenga como perspectiva la posibilidad y el hecho de la existencia humana. Por tanto, el ser humano se descubre existente en cuanto a persona creada dentro de un universo que es mucho más grande que él y del cual él, el ser humano, no es origen, pero sí es la explicación. Ya decía Einstein, ¿qué tiene este mundo, este universo, que yo lo puedo comprender? Pues justamente que se hizo para que nosotros pudiéramos existir. Somos nosotros los que estudiamos el cosmos. A la estrella le da igual ser estrella que no. A nosotros no nos da igual que una estrella sea un planeta o un planeta sea un cometa. Y de ello depende la viabilidad de la existencia humana. Y por otra parte, unidos al dato bíblico, afirmamos, según este principio antrópico, que el ser humano solo es explicable desde Dios, desde alguien que es mucho más que él y que trasciende el ser humano y le da sentido. La teología, y concretamente a partir del siglo XIII, da un sentido nuevo a esta verdad. Qué curioso. En el siglo XIII Tomás de Aquino decía, cuando decimos que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, entendemos por imagen un ser dotado de inteligencia, libre albedrío y dominio de sus propios actos. Por eso nos queda estudiar al hombre como principio que es de sus propias acciones. Es importantísimo tener este principio en claro, porque significa que lo que hacemos lo hacemos por nosotros mismos, pero también porque estamos creados a imagen de Dios. El principio teándrico dice que una acción es a la vez obra del hombre y obra de Dios. Y esto es importante cara al desarrollo de la persona, cara al ejercicio correcto del libre albedrío y cara a nuestra construcción como personas y por tanto a nuestra verdad. Volvemos a hablar del bien y de la verdad como el fundamento de la moral, y en nuestro caso el bien y la verdad fundamentados en Jesucristo. Pero somos nosotros los que hacemos el mal o hacemos el bien. Dios no ha creado el mal, Dios nos ha creado en el bien y buenos. Pues nosotros tenemos que desarrollar esa cualidad que ya tenemos desde la creación y que se nos ha dado para que nos desarrollemos y crezcamos como personas. Importante que descubramos que la moral es algo dinámico, concibe al hombre en su ser, pero el ser humano no está hecho, nacemos incompletos, necesitamos desarrollarnos y ese desarrollo dura toda nuestra existencia. Nacemos con el cerebro sin terminar, nacemos con el cuerpo sin terminar, es como, bueno, somos un proyecto y un proyecto que hay que concluir. Y justamente la conciencia es lo que nos permite hacernos como personas, construirnos como personas. Y nada menos que en el seguimiento de Cristo adquirimos la conciencia clara de que no solamente somos imagen de Dios, sino que Dios nos llama a participar en su propia vida, en su propio ser, y el modelo sobre el cual estamos constituidos nosotros que el Verbo, y por tanto Jesucristo es para nosotros la razón de nuestro ser y de nuestro funcionamiento y de nuestra dinámica vital como personas. Existe una corriente que sobre todo se fraguó a partir del siglo XIV, XV, que se llama la casuística, en el cual se piensa o se pensaba que había que tener una obediencia ciega a la ley, como si la norma fuera lo único viable, la única viabilidad posible para la construcción de un ser humano. Y entonces la conciencia, que era pues una especie de órgano de resonancia donde la pregunta que se hacía era ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo la ley? Y por tanto la conciencia es una especie de calculadora, ¿no? De calculadora. Sin embargo, esto choca frontalmente con la fe y con el modus actuandi de Jesucristo. La conciencia no es una calculadora, la conciencia es justamente como una potencia que tenemos para medir si nuestros actos corresponden a la verdad de lo que somos y al bien que tenemos que construir
y si se fundamentan en el seguimiento de Jesucristo o en algún otro tipo de mentalidad o de construcción que bueno, pues nos aleja o nos acerca a ese seguimiento de Cristo. La conciencia es saber lo que somos para saber qué tenemos que hacer para llegar a ser lo que tenemos que ser. Si somos hijos de Dios por el bautismo, tenemos que llegar a ser hijos de Dios en plenitud. El proceso de tomar decisiones tiene que estar orientado justamente en esa dinámica y no en otra. No es la ley la que nos configura como personas, sino la identificación con Jesucristo la que nos construye como hijos de Dios. Ya el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes número 16, decía: en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo, ocurre que hierra la conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad, cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. Insistamos, la acción brota de la fortaleza del cimiento de la verdad y de la acción que busca el bien, busca la construcción del bien. Cualquier ruptura de esta dinámica conduce al mal, y si hablamos del mal en su máxima radicalidad y máxima expresión como daño absoluto, estamos hablando del pecado que nos aleja completamente de Dios y también nos aleja incluso de nosotros mismos. En resumen, la conciencia moral forma parte esencial de la dignidad inalienable de la persona humana, se fundamenta en la relación esencial y trascendental de la persona con Dios, y el punto de partida es el sujeto humano creado a imagen de Dios y redimido por Cristo. La vida cristiana tiene mucho que decir en la construcción del ser humano, en su dignidad y en su verdad. Y la conciencia es justamente el instrumento que tenemos para discernir y actuar de acuerdo a esa verdad y a ese bien que se ha revelado en Jesucristo.